Doctor William, usted ha sido el motor de todas estas iniciativas que tienen que ver además con la internacionalización de tantas propuestas en un momento crucial de la historia del país, donde tener la voz precisamente de centros académicos como Columbia y lo que acabamos de escuchar, quien ha sido el referente principal de los estudios de Colombia en la Academia Francesa, el profesor Jean-Michel Blanquer, que hoy en día es el ministro de Educación de Francia. Un saludo muy especial para mi compañero de todas las batallas acá por los derechos de los colombianos, el doctor Carlos Alfonso Negret Mosquera, defensor del pueblo. Yo quiero saludar al doctor Fernando Cepeda Ulloa, que aquí nos acompaña también, quien ha sido no solo pionero y precursor de los estudios, sino de las políticas públicas en materia de transparencia y recuperación de confianza. Quiero saludar al doctor Fernando Sarmiento, presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, con quien avanzamos además en una estrategia de difusión y, como se dice hoy, de socialización de propuestas en materia de reforma de la justicia. Hemos ya realizado actividades en 3 universidades y seguimos adelante en ese propósito de contarle a los colombianos cuál debe ser la orientación de una reforma de la justicia. Al doctor Ernesto Cabellier, académico también de nuestra Academia de Jurisprudencia, a todos los profesores, aquí hay varios procuradores delegados, los docentes de esta universidad y los estudiantes. Decía que siempre es grato volver a esta universidad y porque siempre hay que recordarlo, fue aquí en el aula Cristóbal de Araque, señor decano, donde nació la 7ª papeleta, que creo yo ha sido un factor además fundamental, una semilla de confianza en la recuperación de las instituciones públicas como punto de partida para la recuperación a su vez de la legitimidad del Estado. Porque hablar de confianza, y en esto el profesor Cepeda ha sido una autoridad desde siempre, no solo desde los estudios que hizo Putnam en la Universidad de Harvard y Fukuyama, que publicó precisamente un libro que se llama Confianza, toda la reflexión de la construcción de lo público, yo diría, hoy en día, tanto en la academia como en la práctica, se deriva precisamente de encontrar la fórmula mágica de recuperar la confianza de las instituciones públicas. La confianza en este momento en Colombia tiene que ver con la consolidación de la democracia, la confianza tiene que ver con las posibilidades del desarrollo económico, tiene que ver, por supuesto, con la consolidación de la paz, un punto al cual me quiero referir, que parece que se está olvidando en la agenda, como si aquí eso ya se hubiera conseguido y hubiéramos chuleado el tema, como se dice coloquialmente, y por supuesto con la necesidad de recuperar el prestigio de la política, que yo creo que es el propósito de todos nosotros, que al fin y al cabo es el instrumento fundamental de acción de la democracia. Y por eso hablar en este momento de confianza en Colombia es necesariamente pensar en la probidad y en la ética pública, es pensar en las posibilidades de reconciliación en el marco de un proceso, de unos acuerdos de paz absolutamente inacabados, que siguen siendo el reto más grande desde el punto de vista de las políticas públicas y de la construcción de ciudadanía. Y permítanme que arranque desde acá, porque yo creo que si hay algo que ha mostrado legitimidad en el marco de ese proceso que iniciamos en el 91, es algo que precisamente con lo cual no podemos jugar en este momento en Colombia. Y perdónenme que arranque de ahí porque yo no creo que haya un instrumento de legitimidad y de credibilidad más grande de las instituciones públicas en Colombia que lo que consagramos en el artículo 86 de la Constitución de Colombia y en la institución de la tutela. Es el último bastión que les queda a los colombianos para creer o para volver a creer en la justicia. Y por eso tocar la tutela es meterse con una institución que es sagrada para la mayoría de los colombianos. El balance de 27 años de la tutela es uno de los balances más positivos, no solo a nivel colombiano, a nivel regional, a nivel global, de un instrumento que se convirtió en una herramienta de democratización de la justicia, efectivo además, con todas las patologías que pueda tener, con todos los efectos indeseados desde el punto de vista de la congestión. Por eso es tan importante, y yo quiero reiterar acá, nosotros no vamos a permitir que el instrumento de reforma de la justicia y de consolidación de la justicia y de recuperación de la legitimidad y credibilidad del Estado, más importante que creó la Constitución del 91, no vamos a permitir que se vuelva un milímetro atrás en la garantía para los derechos de los colombianos. Y por eso hay que defenderlo a capa y espada.
Y por eso queremos saber, porque no lo sabemos, cuáles fueron los estudios y cuál es la evidencia empírica que llevó a las propuestas que hoy están en el proyecto de reforma de justicia del gobierno. Si en realidad la especialidad, por ejemplo, de la jurisdicción va a ser un factor solo de descongestión o va a afectar necesariamente las posibilidades de acceso a la justicia de los colombianos, que ustedes saben que es el primero de los defectos que tiene el sistema judicial. Aquí está muy bien toda la reflexión que hay que hacer sobre las altas cortes y la eliminación de las facultades electorales de las altas cortes, pero el elemento de acceso a la justicia del colombiano de a pie a nivel territorial ha encontrado en la tutela el único vehículo a través del cual se pueden garantizar esos derechos. Por eso les digo, hablar de confianza es hablar de una práctica que es modelo en el mundo, que es la institución de la tutela. Y miremos los antecedentes, no me voy a referir a ellos en este momento, para cuando se quiera reformar. Miremos el debate, como lo llevó el gobierno a la conducción del doctor Manuel José Cepeda, que fue uno de los grandes precursores de esta institución. Las discusiones que se dieron en la Comisión Primera, la de Derechos de la Constituyente, la Comisión Cuarta, que yo tuve el honor de presidir, los debates en la plenaria, para darse cuenta que de ninguna manera esto fue improvisación alguna del constituyente de 1991. Por lo cual tocarla es un ejercicio de responsabilidad bastante complejo y estaremos listos a tener que defender la integridad de este mecanismo hacia adelante porque sabemos de la potencialidad que sigue teniendo en un país donde lamentablemente se siguen vulnerando diariamente los derechos de los colombianos. Y todo esto supone además, en un escenario donde hemos dejado el conflicto armado, y como han dicho los politólogos siempre, y ha venido apareciendo o sustituyendo la lógica y la dinámica del conflicto armado, un conflicto social que ha sido lógico además por la forma como se ha marginado y excluido a muchos sectores de la población, en donde de manera tan clara la Constitución del 91 también apadrinó la incorporación y la inclusión de tantos sectores que nada tuvieron que ver con la construcción del Estado y que eran simplemente víctimas de la violación permanente de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y me refiero a los más vulnerables de la sociedad, por supuesto, aquellos que nunca el sistema de justicia les permitió la oportunidad de ser protegidos por ese sistema. Y lo digo porque si estamos en escenarios de conflicto social que son normales después de que supuestamente hemos desarmado a 7.000 guerrilleros, la solución al conflicto social es el diálogo social. Y es ahí donde siempre lo hemos insistido, y aquí vuelvo precisamente a todas las reflexiones que en la realidad nacional ha hecho el profesor Fernando Cepeda, de la necesidad de institucionalizar el diálogo, de ponerlo como una política pública, de elevarlo a los espacios más importantes del Estado y de demostrar que por la vía del diálogo social cómo vamos a solucionar los escenarios de conflicto y de protesta social en este país. Y lo digo porque además estamos llegando a una paradoja que es maligna, que es perversa, que es tóxica, y es que pasamos del asesinato donde eran protagonistas los líderes guerrilleros, ahora en términos del conflicto social, al asesinato de los líderes sociales. Y aquí llega un punto que me parece crucial, y es el punto de cuáles son los escenarios de ética que gobiernan a este país en la construcción de la confianza. Yo diría que no existiría un concepto más afín a la construcción de confianza que la posibilidad de recuperar la ética pública para este país. Y eso no es un tema menor, es un tema que tiene que ver, por supuesto, con la probidad, es un tema que tiene que ver con la transparencia, es un tema que tiene que ver con la rendición de cuentas, es un tema que tiene que ver con la participación ciudadana. Y todo ello es lo que reporta legitimidad, porque confianza es igual a legitimidad cuando hay premisa mayor de la ética gobernando la actuación de los gobernantes públicos. Y eso es bueno mencionarlo, porque además en términos del legado que le está quedando a las nuevas generaciones, si hay algo que caracteriza, y lo dicen las encuestas, digamos la ética de los millennials, son tres variables que son esenciales. Uno, lo ambiental; segundo, lo social; y tercero, lo digital. Las preocupaciones de las nuevas generaciones van en esa dirección. Decía el padre Pacho de Rú recientemente que parte de lo negativo que pasó cuando el Estado laico se impuso en virtud de la Constitución
Constitución del 91 es que muchos colombianos se quedaron sin referente ético porque pensaban que la ética se refería exclusivamente a las convicciones religiosas de los colombianos. Y ética era igual a confesión religiosa, cuando la ética de la Constitución del 91, porque el referente ético de comportamiento de este país es la Constitución de 1991, es una cultura de derechos hacia la ciudadanía. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de armar un diagnóstico en el escenario de la recuperación de las instituciones públicas. De ahí la importancia, y permítanme como elaborar 4 legitimidades que son fundamentales para llegar, gobernadas por supuesto por la ética pública, porque la ética pública hay que bajarla en el caso de las nuevas generaciones de la nube digital y de las generaciones anteriores de simples reflexiones de carácter teórico. Con el profesor Cepeda hemos creado una nueva revista dentro de la Procuraduría que vamos a lanzar dentro de unas pocas semanas que se llama Integritas, dedicada a la ética pública. La semana pasada yo me reuní con 15 profesores de ética de 8 universidades, por supuesto estaba presente en la Universidad de Rosario, y la gran conclusión de esa reunión es que en materia de ética aplicada en Colombia hay muy poco. Está sectorizada, está fragmentada, esto es por compartimientos, entonces los que están dedicados a los temas de ética médica están allá en un compartimiento estanco. En materia de ética jurídica no solo hay pocos estudios, sino hay muy pocos lineamientos. En materia de ética empresarial y sector privado, ahí sí que hay un déficit grandísimo. Y en el caso de muchas profesiones, la referencia son códigos de ética que están superados por las circunstancias. Yo siempre recuerdo cuando hablamos de los códigos de ética que una organización multinacional le dio el premio a la transparencia a la compañía Odebrecht por tener un código de ética impecable un año antes de que se presentara todo el escándalo de sobornos de la multinacional. Si uno no tiene un código de ética que sea acompañado por la vigilancia y el seguimiento a nivel de una estructura corporativa de una empresa, para hablar del sector privado, sumado a la responsabilidad social empresarial, sumado a la gobernanza corporativa, sumado a que haya un oficial de ética dentro de una empresa al más alto nivel encargado del cumplimiento de esas normas, simplemente no está haciendo nada. Entonces hay un elemento que yo creo que es esencial. Y quiero referirme a 5 legitimidades que creo que son fundamentales para hablar de una concepción de una ética pública que lleve a la recuperación de la confianza en las instituciones. La legitimidad política, que tradicionalmente estaba referida a la relación con el Congreso, y este gobierno, ustedes lo saben, está tratando de cambiar los términos de relacionamiento con los partidos y con los grupos políticos, y ojalá tenga éxito. Vamos a ver si lo tiene. Tenemos la prueba de fuego del presupuesto general de la Nación, tenemos la prueba de fuego de la ley de planeación que viene en los próximos días, tenemos la prueba de si va a lograr hacer una reforma tributaria en el marco de un nuevo relacionamiento con los partidos, hay un nuevo estatuto de la oposición, en fin, hay tantos factores que van a determinar si esas nuevas formas de relacionamiento en este momento van a llevar a una forma diferente de hacer política o simplemente va a fracasar ese experimento. Y de hecho aquí hay un elemento que aparece fundamental, que creo que lo ha planteado el presidente Duque, y ojalá tenga éxito de nuevo en esa materia, y es el que tiene que ver con la creación de una serie de pactos, de grandes alianzas, de grandes acuerdos sobre los temas fundamentales. Hasta el día de hoy, el único pacto que ha funcionado, por la forma como se dio la votación en la consulta anticorrupción el pasado 26 de agosto, es el pacto relacionado con la lucha anticorrupción. En materia de justicia apenas está comenzando, la presentación de la reforma pues no fue consultada sino únicamente con los presidentes de las Cortes, ustedes lo saben, y requerimos de un proceso que lleve, como se dice vulgarmente, a meterle el pueblo a la reforma de la justicia también. Y ahí es donde nos topamos de nuevo con la defensa que va a hacer el pueblo colombiano de la acción de tutela. En materia de legitimidad política, entonces, estamos al borde de saber qué va a pasar con estas nuevas reglas de juego de relacionamiento con los partidos políticos. ¿Qué papel va a jugar la sociedad civil en todo esto? ¿O es que definitivamente son los pactos tradicionales únicamente con los sectores políticos representados en el Congreso? Nosotros llevamos al presidente Duque el pasado 23 de agosto un apartado a la primera reunión con organizaciones sociales, y allí se comprometió, como era obvio,
a solucionar uno de esos grandes problemas éticos que tiene el país en este momento que ya mencionaba, que es el asesinato de los líderes sociales. Ahí sí que hay un predicamento ético complicado. Una sociedad en donde han matado desde el inicio del proceso de paz, a partir de la fecha de la suscripción de los acuerdos, a más de 360, ya nos dirá el defensor del pueblo cuál es el peaje hoy en día en vida de los líderes sociales, es una sociedad cuyos resortes éticos están en entredicho. En segundo lugar, lo social, la legitimidad social. Ustedes saben que el problema más grave, de nuevo, ético del funcionamiento del Estado, es la desigualdad que hay en Colombia. Somos campeones de desigualdad en América Latina. La desigualdad es una falla sísmica del sistema político, y pensar además en que muchos de los acuerdos que se dieron en el marco general del acuerdo de paz responden no únicamente a necesidades de lo que se discutió en La Habana, sino a reformas sentidas que necesita el país, arrancando precisamente de la reforma de lo rural. ¿Y cuál va a ser entonces la participación de esos sectores tradicionalmente excluidos? Lo dicen las etnias, lo dicen los campesinos. ¿Cuántas promesas incumplidas desde que se inició un diálogo social para tratar de manejar la protesta social hace más de 20 años? Y allá hay un elemento fundamental: ¿cómo va a pagar el Estado la deuda social para ganar legitimidad y para recuperar la confianza en las instituciones? Un tercer elemento, que es la legitimidad moral, y que tiene que ver con los efectos del cese al fuego, que tiene que ver con la disminución en su mayoría de los atentados, con las camas desocupadas en el hospital militar. Ustedes lo han visto que es un hecho de la realidad colombiana, pero con nuevas formas de violaciones de derechos humanos. Y volvemos al asesinato de los líderes sociales. Entonces estamos cambiando unas violencias por otras. Esa es la consolidación de la paz. ¿Y cómo vamos a cumplir además el resto de los acuerdos? El presidente de la República ha sido bastante categórico en decir que le va a cumplir a lo que llaman la guerrillerada, a los 7.000 guerrilleros que entregaron las armas y se sometieron a los acuerdos de paz. Y por supuesto la base de la creación de confianza es cumplir con la palabra, y la palabra quedó consignada en esos acuerdos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque ustedes han visto las noticias de las últimas horas. Según el New York Times, hay 2.600 o 2.700 guerrilleros que se supone están dejando esos espacios de reconciliación y están incorporándose a las disidencias de la guerrilla. Entonces, ¿cómo va a ser el cumplimiento de los acuerdos? Nosotros le enviamos una carta al presidente de la República la semana pasada en esa dirección, y estamos a la espera de que se conformen, entiendo que ayer ya se dio una orden de reactivar esas comisiones de cumplimiento, sobre todo en los territorios, para no hablar de los líderes de la guerrilla que están ya actuando a nivel de las corporaciones públicas y quienes de alguna manera han incumplido también los acuerdos, y todos sabemos a quienes me estoy refiriendo. Y ahí vamos a otro factor de legitimidad que es esencial, que es la legitimidad territorial. Y es no solo la necesidad, como nosotros lo hemos repetido muchas veces, de desbogotanizar las estrategias, sino de que al país urbano le duela el país rural, que de alguna manera, por el énfasis que le puso el gobierno anterior a los acuerdos, se dio sobre todo en la discusión del primer punto de los acuerdos de La Habana. Pero como les digo, pareciera que todo eso es historia patria, que aquí ya hubiéramos conseguido la paz y que seguimos para adelante con otras agendas, cuando realmente estamos de cara a unos grandes desafíos en la consolidación de la paz. Toda esa fractura que hay entre lo nacional, lo regional, lo local, toda la forma como la corrupción está atacando las variables locales y regionales. Yo decía en una reunión de gobernadores que el peor enemigo que tiene la descentralización es la corrupción. Si los gobernadores y los alcaldes no llegan a la convicción de que hay que combatirla como un elemento fundamental en sus acciones diarias, simplemente que se despidan de la descentralización en este país. Y miren lo que pasó en el caso de La Guajira. Yo siempre lo pongo como ejemplo. La Guajira es el mejor ejemplo de que hoy desde la séptima con séptima se maneja un departamento. Ese es el esquema que queremos para el país en el relacionamiento con las regiones. Recentralizar el país para controlar la corrupción, y esa pregunta la dejo abierta. Y lo último,
que es lo más importante porque aquí hay una responsabilidad misional de la Procuraduría, los escenarios de transparencia, ética, probidad, como herramientas de lucha contra la corrupción. A mí me preguntaba el alcalde de Cali, Maurice Armitage, la semana pasada, que él cómo hacía, que él llegaba todos los días a su despacho y tenía el gran dilema de la vida y era o luchar contra la corrupción o gobernar. Le dije, qué pena alcalde, pero ese dilema no existe. Es muy simple, si usted es capaz de gobernar con probidad, con integridad, con ética, rindiendo cuentas, usted está luchando simultáneamente contra la corrupción. Entonces no es que existe ese dilema en que yo hago lo uno o que yo hago lo otro como si fuera incompatible la lucha contra la corrupción con el ejercicio diario del gobierno. En tercer lugar, me parece muy importante en términos de construcción de ciudadanía el momento que se está viviendo, porque ya lo decía, dentro de toda esa teoría de los pactos que se supone que son los grandes acuerdos que en teoría superarían esa gran fractura social y política que está viviendo Colombia en este momento, que se reflejó en las elecciones presidenciales, uno tendría un gran acuerdo que podría sacar adelante todo esto, y es el acuerdo que se dio con todas las fuerzas políticas recientemente y que implicó que ayer se presentaran unos proyectos en la lucha contra la corrupción. Eso es lo único que se vislumbra en este momento como un gran acuerdo de todos los que ha propuesto el presidente de la República, y ojalá vengan más, porque necesitamos acuerdo en el manejo macroeconómico, necesitamos acuerdo en el manejo de la justicia, necesitamos acuerdo en el manejo de lo social, del manejo de las pensiones. Ustedes saben que otra vez está sacando las orejas el tema de la reforma pensional. Eso no es posible avanzar en esa agenda si uno no tiene acuerdos previamente con la comunidad. ¿Cómo va a ser el cronograma del cumplimiento, no solo de los nuevos acuerdos, sino de los viejos acuerdos? Porque, repito, el tema del acuerdo de La Habana, independientemente de que a uno le guste o no le guste, es una responsabilidad del Estado y es una obligación para el gobierno, que si le van a hacer modificaciones, que vayan adelante con las modificaciones, que cada vez, creo yo, esa tesis pierde mayor intensidad. Pero lo que es grave es que por inanición terminemos nosotros viendo que se desbarató lo poco o mucho que se pudo lograr en el marco del acuerdo de paz, partiendo de la base de que la consolidación de la paz no es simplemente el acuerdo de paz. Lo otro es la necesidad de copar el territorio, que tenía que ver con el tema de la legitimidad territorial y que tiene que ver, por supuesto, otro de los grandes debates, con la sustitución de cultivos. Vamos a volver a la fumigación. ¿Cuál va a ser la participación social a la hora de una estrategia de sustitución de cultivos, si es que se va a dejar atrás todo lo que intentó hacer el gobierno anterior? Y por supuesto, a nivel internacional, ustedes lo han visto en la noticia de las últimas horas, pues un poco el tema de la narcotización de nuevo de la relación bilateral con Estados Unidos, una vieja historia además, y el tema, otro gran dilema ético del momento, y es qué vamos a hacer con los venezolanos que en este momento están entrando a Colombia y que exigen derechos y que en un momento de tanta dificultad sobre todo están afectando también derechos fundamentales de los colombianos, como es el derecho a la salud. Como ven, este es un momento además de grandes definiciones desde el punto de vista de predicamentos de carácter ético, cuando lamentablemente en este país no hemos hecho una gran reflexión sobre lo que representa esto en términos de acción del Estado, de acción de la sociedad y de acción del sector privado. Porque nosotros hemos venido sosteniendo además siempre que el tema de la fortaleza ética del sector privado es más necesario que nunca. La fortaleza ética del sector privado va a determinar a su vez la capacidad ética del sector público. Lo que hemos visto es que hoy en día, y eso se lo decimos mucho a los dirigentes del sector privado, su responsabilidad con lo público es mayor que nunca, precisamente para avanzar en la construcción de controles que no son necesariamente controles legales, que es una parte de las falacias dentro de todo nuestro fetichismo normativo, que son más normas y más convenciones internacionales, que vamos a reformar esto cuando en materia de control social de la corrupción particularmente seguimos haciendo muy poco. Porque los cambios culturales vienen cuando seamos capaces de imponer sanciones sociales efectivas y no únicamente legales. Donde coincida, como han dicho los teóricos de la cultura ciudadana, la sanción legal con la sanción social y con la sanción moral. Termino simplemente destacando la importancia que tiene toda esta agenda, doctor William, porque me parece a mí
que esa posibilidad de desbrozar el camino de la ética pública para recuperar la confianza tiene, como ustedes lo marcaron en la agenda, una pata, un basamento fundamental en la justicia por un lado, en el sector privado por el otro, en la capacidad de avanzar en políticas de transparencia, de rendición de cuentas y de probidad por el otro lado. Y todo eso implica una serie de reflexiones que creo yo son reflexiones muy nuevas para el momento que está viviendo el país, un momento tan crucial como fue el momento del cambio en 1990, donde apareció la Constitución de 1991. Pero yo insistiría que después de estos 50 años de conflicto, en donde de nuevo estamos haciendo un planteamiento de fondo de cómo replanteamos la democracia, el desarrollo, la justicia, la política económica, en función de unos parámetros en donde nunca se puede confundir el interés privado con el interés público, que esa es la definición de corrupción desde los griegos y que es clarísimo. Si yo ostento una investidura pública, yo no puedo confundir mis deberes como funcionario público con mis intereses particulares. Más aún hoy, cuando estamos en el marco de la OECD, aceptando unas prácticas internacionales en materia de regulación y manejo del conflicto de interés, que yo diría, por decirlo con mucha claridad, son mucho más draconianas de lo que veníamos sosteniendo en el pasado. Les cuento además, y lo digo por la invitación que quiero hacer a la universidad, doctor William y señor decano, la semana entrante en la Universidad de Salamanca, el próximo lunes 24 de septiembre, estamos lanzando por primera vez en la historia de la universidad y como otro de los elementos de la conmemoración de los 800 años de una de las universidades más antiguas del mundo, la Cátedra Colombia, conjuntamente con el rector de Salamanca, en donde queremos además que participen todas las universidades colombianas, porque la idea es tener un profesor titular de cátedra durante un año en Salamanca, que tenga 2 profesores asistentes y que generen investigación sobre ética pública España y Colombia. Eso lo haremos el próximo lunes en la Universidad de Salamanca. Eso para decir, y por eso quiero terminar, de la importancia que tiene este debate aquí adentro. Es que las discusiones de la ética pública son las discusiones más importantes que se van a dar en este país en los próximos años, porque la recuperación de la confianza depende de eso. Y sobre todo la recuperación en el caso de las nuevas generaciones, de todos los aquí presentes, de que podamos volver a tener en la política como instrumento de consolidación de la democracia y de solución de los problemas de la comunidad. El día que podamos volver a decir que la política se hace